Y Así es. también mencionaste que se hacen pactos, ¿no? Ujú. Y estos pactos obviamente pues llevan a que pues en realidad existen vidas pasadas, porque si no, ¿en Claro, qué momento hice ese pacto, no? así Ahora, es. ¿cómo es esta parte de las vidas pasadas? Porque también ya ves que se maneja mucho esto de las regresiones o de los registros akáshicos. ¿Uno en realidad puede tener esos retrocesos o recordar esas otras vidas? Sí se puede. Lo importante aquí es de qué te sirve, ¿no? Porque imagínate, tengo mis retos, ¿no? Pero si en la otra vida fui un criminal, un asesino, ¿de qué me serviría? Y luego más así como es el ego de sugestivo, pues igual y en vez de ayudarme me va a perjudicar. Aunque los pactos de los que hablamos son a nivel álmico, no los hice en la vida pasada, los hice a un nivel álmico. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo mío. Yo tomé una consulta hace 2 años con un señor que se llama Narsham. Este señor fue preparado por el Dalai Lama, ¿no? Este señor tiene la capacidad, como todos la tenemos, solo que hay que desarrollarla. Él tiene la capacidad de ver esas vidas pasadas, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, todo está pasando, pasó y pasará. Todo está pasando a la vez, solo que la mente humana no lo entiende, no tenemos la capacidad todavía de entenderlo y mucho menos de verlo. Es como la visión del caracol. Al caracol ponle el dedo enfrente y pues lo va a ver hasta después de una hora, no se va a dar cuenta. Entonces nosotros, todas nuestras vidas están pasando simultáneamente, solo que en diferentes frecuencias, las cuales no podemos ver nosotros, pero hay gente que sí puede hacerlo, ¿va? Entonces Narsham pudo ver mi vida, justo la vida anterior, y la vida anterior dice que yo soy de la raza negra. Entonces, en la vida anterior yo tenía un cargo muy fuerte en una tribu, que era como un chamán o algo así, pero con cierto poder de influencia, ¿no? Como un influencer ahora, ¿no? Entonces dice que lo que yo decía, mucho de lo que yo decía acertaba, pero mucho no. Entonces lo que dije, algo de lo que yo dije, provocó que mucha gente se quitara la vida, que mucha gente muriera, pelearon entre sí y casi se extinguió esa tribu por lo que yo dije. Entonces, cuando yo trasciendo y me doy cuenta de lo que hice, elegí en ese momento cerrar la vista física para despertar la visión espiritual, que es lo que estoy haciendo. ¿Sale? Mm. Entonces, ese es un pacto. ¿Sale? Entonces, ¿con quién pacté? Pues con las personas que están en mi entorno. Pacté contigo, ¿para qué? Para que me hicieras esta entrevista y yo pudiera compartir lo que he aprendido en cuestión de discernimiento, ¿no? Lo que he aprendido a través de esta experiencia. Por eso yo sé que muchos se preguntarán, bueno, si todo es así, ¿por qué no ves? Si esa persona se sanó del cáncer, ¿tú por qué no ves? Pues porque no quiero. ¿No? Hoy he aprendido a ver de una manera diferente y yo hoy veo mejor que cuando veía. ¿Sí me explico? Sí, Por sí, eso, sí. y si estuvo en mi plan, pues chinga, hay que tener valor para asumir esa responsabilidad también. Yo pacté y yo elegí cerrar mi vista física. Pues con valor lo acepto. Va, ¿no? Porque muchos de hecho, hay una técnica que se llama, no, hay los códigos de Agesta, ¿no? Hay que repetir ciertos códigos para cambiar ciertas cosas. También funcionan, ¿eh? Funcionan muy bien. Y hay uno para liberar el karma, ¿no? ¿Se puede? Sí. Pero digo, pues si el karma lo que es una oportunidad de avanzar, es una oportunidad de crecimiento. ¿Para qué la quieres cortar? Entonces yo dije, no, ni madres, o sea, yo acepté esto, pues va, me aviento y vamos a hacerlo, vamos a discernir bien, o sea, vamos a vivirlo chido. Y mientras se da o no se da, yo vivo en armonía, yo estoy en paz y feliz con la vida que tengo actualmente. No, pues y qué interesante esa parte que dices, ¿no? De que anteriormente eras eso que nos contaste y ahora quisiste ver diferente, ¿no? Verlo más.
espiritual, más por dentro, más con más conexión. Y también dijiste una parte muy interesante que es lo que nos presentan en las películas, ¿no? Como el famosísimo multiverso, de que Ujú, estamos viviendo justo en este momento diferentes vidas en diferentes avatares, por así llamarlo, en así diferentes es. cuerpos. También he escuchado mucho de esa parte que a lo mejor ahorita nosotros estamos aquí, pero otra parte de nosotros está en otro planeta, está en otra galaxia. Igual he escuchado que dicen, no, si te gusta mucho, ejemplo, ¿no? Júpiter o X planeta, es porque una parte de ti se encuentra allá, ¿no? Ujú, O también lo que nos ha pasado, y a mí sí me ha pasado algunas veces, de que vas a un lugar que nunca fuiste y dices, es que yo ya sé que estuve aquí, ¿no? O sea, yo hasta caminé justo aquí, me senté y los famosos déjà vus. ujú. Y entonces, ¿esto qué es? O sea, ¿es una vida pasada o es que mi otra parte de mí la está viviendo también al mismo tiempo? ¿O cómo se representaría toda esta parte que uno dice, ¿cómo es posible? Pues lo que yo he entendido en esa parte, porque de hecho, cuando yo estuve en Michoacán trabajando, ahí fue donde viví muchos déjà vus, muchos, muchos, muchos. Este, dicen que es cuando algo cambia en tu plan, ¿no? En tu plan de alma, algo está cambiando, ¿no? O algo te está avisando que hay algo que está por ocurrir, o sea, cosas así. Entonces yo ahí viví muchos, muchos, muchos déjà vus. Se me termina el trabajo allá, me regreso a trabajar a la Ciudad de México y al año me accidento, ¿no? Después de regresar de Michoacán, al año me accidenté. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en que a veces son fallos en la Matrix, ¿no? Fallos en por ejemplo, luego en la televisión, cuando de repente esas televisiones de antes, cuando pasaban varias rayitas, ¿no? Como que se iba la señal, ¿no? Sí, O de pronto, estás viendo un programa en una tele, pero en otra está pasando el mismo programa, pero tiene un leve desfase. ¿Te has dado cuenta de eso? sí, Aunque eso estés pasa mucho. en el mismo domicilio, pero en una pantalla están los dos, pero en uno ya hablaron y en el otro apenas van a empezar a hablar, ¿no? O sea, así es lo mismo en el sistema, en esta Matrix es lo mismo. Hay fallos que de pronto te dejan visualizar que son programas. De hecho, yo hay veces que me despierto en las noches, en las madrugadas, como a las 2 3 de la mañana, y ya no puedo dormir. Entonces lo que hago, me preparo un café, me siento en mi sillón y me pongo a escuchar los sonidos. Y de verdad hay ladridos de perros que parecen sonidos de computadora, como esos sonidos electrónicos que le pones así, le das y así como si fuese un sonido de computadora, igualitos. Y tomé hace el año antepasado, 2 años, 3 años, tomé un curso que se llamó Sanación Energética con un vato que igual está bastante conectado ese vato. Y ese güey fue lo que nos explicó lo del juego, lo de este juego. De hecho, él nos dijo que el 80% de lo que tú ves aquí no es real. Las personas que ves, aunque en las que estás interactuando, no son reales, pero lo que sí es real es el cómo interactúas con ellas. Es parte del juego, ¿no? Entonces, es entender esa parte, ¿no? Entenderla, a lo mejor no aceptarla, no te pido que me acepten ni pretendo convencer a nadie, pero considéralo, o sea, déjalo ahí en tu mente y tarde o temprano va a empezar a echar raíces esa opción, ¿no? Porque pues no hay otra, o sea, somos parte de todo este juego. Y qué chingón juego. Sí, sí, justamente yo pensaba de esa forma, ¿no? Yo sí era muy de si no lo veo, no lo creo. Ujú, Pero pasó lo que justamente te pasó a ti. O sea, empecé a ver cosas diferentes y las empecé a poner a prueba. O sea, en mí mismo. Y vi que en realidad cambió. O sea, que sí se sí. veía un cambio, ¿no? Y Ujú. ahí es cuando a lo mejor me identifico mucho contigo porque pasó lo mismo, así como de cosas, pero ¿cómo? O sea, no puede ser. Y ahí es donde me empecé a dar cuenta y me di la oportunidad de abrir más como que esa parte, ¿no? O sea, ya no soy incrédulo totalmente, sí le doy una oportunidad a las cosas
Y justamente pues eso me ha ayudado porque muchas veces yo he visto que la gente dice, vean las cosas diferentes. Y yo decía, pero ¿cómo es ver las cosas diferentes? O sea, pues el vaso sigue siendo el vaso, ¿cómo lo voy a ver diferente? Ujú. Y con todo esto que ha pasado, ahora sí ya entiendo cómo es ver las cosas diferentes. O el clásico que a mí me caía muy mal, o sea, no sabes cómo me caía mal que me dijeran, es que aún no estás preparado. ¡Ta madre! Pues, ¿qué tengo que hacer? Sí, sí. Pero sí tienen razón, porque justamente todo lo que ahorita estamos conversando, y de seguro va a pasar, va a haber gente que va a poner ahí que no es cierto, que son cosas que pensamos nosotros, que estamos mal, y etcétera. Pero va a haber mucha gente que va a conectar, ¿no? Ujú. Y todo es válido, o sea, cada quien está viviendo su proceso, está viviendo como lo que decías hace rato, ¿no? Del chico que estaba en la banqueta tomándose las banqueteras, pues es que a uno le toca, o sea, no es su tiempo Así ahorita es. es otra cosa. Y aunque nosotros, tú, yo y todos los expertos le digamos y le insistamos, él no lo va a creer. Así es. Entonces, ahí es donde entendí que no era el momento, que no estaba preparado. Así es. Exacto. Y ahorita esa persona que acabas de mencionar, el que estaba echándose las chelitas banqueteras, ya cambió. Conoció una persona, se juntó, se fue a jurar y bien alivianado. Y fue lo que yo le dije a su hermana. Le digo, ¿ves cómo cada quien cambia cuando quiere? El hecho de que tu mamá y tú quisieran que él cambiara no era otra cosa más que querer tener control, de que las cosas fueran cuando tú quieres. Y no es así, la vida no es así. Cada quien va a cambiar en el momento que quiera hacerlo. Como dices, ¿no? O sea, va a haber personas que hasta van a decir cosas que pues ni al caso, ¿no? Pero al final es nuestra experiencia, es mi experiencia y esa nadie la puede refutar. Pueden opinar lo que quieran, pero yo tengo la experiencia. Por lo tanto, pues podrán decir lo que quieran, pero yo lo he vivido. Listo. Y con eso me quedo, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo sé, por ejemplo, dicen, no creas que puedes, sabes que puedes. Y yo sé que se puede. No creo que se pueda, sé que se puede. Ujú. Sí, sí, justamente. Así Y, es. y bien lo dices, o sea, toda esta parte es, hay veces que como que no lo crees porque justamente la programación que hemos dicho que todos tenemos de anteriormente, pero, ¿sabes? Me gusta porque siento que es algo que ya está creciendo bastante. O sea, es algo Ujú. que la gente ya está, no sé si llamarlo de esta forma, pero ya está despertando, ya se está dando cuenta. Lo que a mí me ayudó mucho también fue ya no ver televisión. O sea, tengo televisión porque cuando viene alguien y dice, ¿no tienes tele o ver una película? Pero si por mí fuera, o sea, créeme que no la veo, ¿no? Sí. Y eso no sabes cómo me ayudó, pero un buen. O Ujú. sea, antes cuando yo me iba a trabajar y veía la televisión, era, es que asaltaron en no sé dónde. ¿Y qué crees? Me asaltaban, ¿no? Sí. Desde que dejé de verlo, hasta pasé por lugares que decían que eran bien peligrosos y no pasó nada. Así es. Entonces, por eso también quise que esta primera plática fuera contigo, porque yo sé que todo, o obviamente aparte de ser familia, pues todo, aparte de verlo yo, he visto tu evolución. O sea, no es algo que me cuenten, o sea, yo lo vi desde que pues éramos chicos Sí, sí. y compartíamos que nos llevaban, en este caso mis papás, con los tuyos. Y es algo bien padre porque ahora te voy a decir como que mi parte. Yo quiero agradecerte a ti porque tú me has ayudado a empezar este camino. Yo recuerdo ese día que fuimos toda la familia, mis papás, mi hermana y yo, y nos diste ese pequeño cuarzo. Ujú. Y ese cuarzo, no sé si recuerdes, pero yo te dije que quería que fuera o que me enseñara lo que no podía ver. Entonces, esa fue como mi intención, ¿no? Y a partir de ese momento,
me empezaron a llegar justamente todos estos videos que te platico. Wow. Y lo interesante fue que dije, ok, pues vamos a hacerlo. Y lo empecé a hacer en mí, se lo empecé a compartir a otra persona que en ese entonces pues era mi pareja. Ella lo empezó a hacer y funcionó. Y ahí es cuando dije, oh, no puede ser. Entonces empecé a poner más cosas a prueba, ¿no? Dije, o sea, bueno, esto puede ser casualidad. Y no, o sea, lo seguí haciendo y pasaban cosas. Y yo dije, esto es mágico, ¿no? En ese momento así lo pensé y lo dije. Y gracias a eso, Freddy, a lo que tú me mostraste o me hiciste creer, porque también esa es una parte que ahorita creo que me estoy despegando mucho y tengo que volverlo a hacer. Apenas vi un video donde decían, es que tienes que creer en algo, ¿no? Para Ujú. poder tener como que ese impulso. Yo, en la parte católica y todo este rollo, no soy muy creyente, aunque pues tú sabes que la familia siempre me lo inculcó y fui al catecismo y me enseñaron los rezos y todo eso, no sé, nunca conectó conmigo, ¿no? O sea, yo Sí. no tengo nada de eso, ni la comunión y esas cosas, pero sí siento en este momento exacto que sí tengo que tener alguna fe en algo, ¿no? Y no sé a lo mejor en qué, pero creo que en estos días he descubierto más o menos en qué, y justamente le hace honor a pues este proyecto que tenemos o a esta página donde se va a transmitir este mensaje, que es en el universo, ¿no? Ujú. Siento que a lo mejor eso es en lo que puedo creer, porque yo cuando me quiero dirigir a una deidad o algún ente, no sé, me cuesta trabajo decir en Dios o en lo que sea. Siempre digo, la primera palabra que digo es en el universo o en lo que ustedes crean. Ujú. Entonces ahí es donde yo enlazo esa parte, ¿no? O sea, ¿por qué primero siempre digo el universo? ¿Por qué no lo hago como todas las personas y digo en Dios, ¿no? O primero en Dios. No sé. Y de ahí es donde me he estado analizando a mí mismo para tratar de buscar el por qué, ¿no? El por qué primero me viene esa palabra o esa frase. Igual ahora que he tenido oportunidad de ir a diferentes estados, fui a Oaxaca y me fui a pues a las arqueologías que hay. Y cuando estuve ahí en las ruinas, no sé, como que también siento una conexión. No sé si tenga que ver con lo que estábamos platicando anteriormente de lo de las vidas pasadas o algo similar, pero a mí me llama mucho, por ejemplo, el Quetzalcóatl, esta parte, siempre que la veo o hay una presencia, no sé, me llama, ¿no? Ujú. Y cuando voy a estas partes como más pues ahora que ya les llaman ruinas, también como que tengo una conexión. Pero también lo que yo siento que no he hecho es como quedarme a meditar, por así decirlo, o para ponerme en conexión con el lugar. O sea, siempre lo hago muy rápido, ¿no? Y sabes también cuál es otro punto que quiero trabajar y creo que con la plática que acabamos de tener ahorita me va a ayudar. Tú tenías el conflicto con el frío, yo tengo Ujú. el conflicto con el sol. A mí el sol me hace daño, ¿no? O sea, me quema. O sea, me tengo que poner los miles de bloqueadores para poder sobrevivir. Ahora que fui a Veracruz, no sé por qué, pero ahí me encanta, ¿eh? O sea, amo el agua. Si por mí fuera estar siempre en el agua, es perfecto. Me tranquiliza, me da armonía, me da tranquilidad. Yo siento que ahí es donde yo medito. Siento que con el agua ese es mi punto de meditación. Ok. Porque igual te quiero preguntar, eh, yo de lo que yo sé y de lo que yo he practicado, siento que cada gente medita de forma diferente. No es, desde mi punto de vista, el clásico de me voy a poner en flor de loto y mis manos aquí en el pecho, unidas.
A lo mejor y sí, o mucha gente lo hace de esa forma, conecta, pero yo siento que la parte de meditación o de conectarte con las otras partes de ti, hasta puede ser lavando los trastes, ¿no? Ujú. No sé qué opinión tengas de esa parte, o tú cómo meditas o cómo llegas a ese punto de elevación. De hecho, es importante eso, ¿no? Porque como bien lo mencionas, hay gente que pues el hecho de decirle que se tiene que relajar, pues no, ¿cuándo, no? Y menos en una ciudad caótica como la Ciudad de México, ¿no? Tan con mucho ruido. Pero lo que yo hago, bien tú lo mencionas, todos los procesos que hacemos son procesos meditativos. De hecho, esta plática que estamos teniendo es un proceso meditativo. ¿Por qué? Porque estás presente, estás aquí. Entonces, bien lo puedes hacer cuando estás cocinando, cuando estás lavando los trastes, cuando te estás bañando, cuando estás teniendo relaciones sexuales, cuando estás defecando, cuando cualquier momento es propicio para meditar, ¿no? Yo en lo personal sí requiero mantenerme, me siento, por ejemplo, yo soy así, no sé si en algún momento practicaba eso, pero tengo que tener las palmas de mis pies pegadas, las plantas de mis pies pegadas, así como dices, como en flor de loto, y tengo que hacer un mudra, que es pegar los tres dedos, el pulgar, el índice y el medio, y los otros dos dedos, el anular y el meñique, pegados a la palma, así. Entonces los pongo, me relajo, respiro una vez profundo y empiezo a sentir como esa conexión, como mi cuerpo se empieza como a expandir, como mi energía se empieza a concentrar en mi ser, ¿no? Pero yo lo tengo que hacer así, ¿no? Y me puedo aventar así hasta una hora experimentando lo que hace mi cuerpo, que de repente mi mente se fuga, pero la devuelvo, no dejo de quitarle la atención a mi cuerpo, hasta siento así como mi cuerpo como que se expande, ¿no? Pero yo sí tengo que hacer eso, porque si no, no, y trato de estar cada vez más presente en lo que hago. Por ejemplo, y va a servir de anuncio, esto, acabo de terminar mi primer libro y estoy ya iniciando dos más prácticamente, donde hablo precisamente de cuestiones mías, cosas que me atoraban, pero yo recurrí a la ciencia ficción, a la fantasía, vamos, como a la ciencia ficción, al terror y todo esto, y de eso se trata el primer libro, que ya va a salir a la venta yo creo que en unos 15 20 días, ya lo voy a publicar en Amazon. Entonces, ese proceso de escritura a mí me ha servido un buen, porque estoy aquí, estoy presente, mi mente ya no se fuga. A eso a lo que yo me refería cuando digo que educar la mente, mantenerte aquí, mantenerte presente, ¿sale? Entonces, si eso te sirve, pues adelante, ¿no? Yo sé que hay gente que no le da tiempo, llega a su casa y el desmadre con los chamacos, la mujer y todo, pues no le da tiempo de meditar o ya llega cansado. Pero si estás trabajando, céntrate en lo que estás haciendo, nada más, listo, ya está con eso. Eso es todo. Pero ahora lo vas a hacer consciente de que es un proceso meditativo, todo. Ujú. Y justamente, mi Freddy, ahorita que hablas de lo del libro, eh, este primer libro que dices que ya va a estar listo, ¿qué es lo que va a encontrar la gente ahí? Va a encontrar precisamente algo de lo que nosotros estábamos hablando, lo que es lo que es el esoterismo, lo que es las entidades que de repente se aparecen en casa y todo ese tipo de cosas. Es una novela en la que hay espectros, hay una casa que se compra, encuentran muchas cosas, pero lo importante aquí es que trata ¿cómo te diré? De ir hacia los miedos interiores de cada persona, los miedos personales que no nos atrevemos muchas veces a enfrentar, lo que hablábamos, ¿no? De que pues luego el miedo no te deja que o separarte de la mujer o mandar a la chingada a tus hijos o irte de tu casa, vivir solo. No es otra cosa más que esos miedos. Y dentro de esa novela encontrarás pues esos aspectos, pero llevados a la ficción, ¿no? Porque muchas veces lo que a mí una vez me dijo alguien fue, ¿sabías por qué Jesús hablaba en parábolas?
Y yo les dije que no, le digo, no, pues no. Dice, porque él era consciente que cada uno de sus discípulos tenía un nivel de conciencia diferente. Entonces, en parábolas sabía que cada quien iba a interpretar lo que le fuese posible. Entonces yo escribí este libro así para que cada quien pudiera interpretar o llevarlo a su vida de una manera pues que le sea benéfico, ¿no? Pero trabajo en él trabajo muchas cosas, ¿no? Hasta el tabú de la sensualidad, de la sexualidad, también lo manifiesto en el libro, ¿no? Entonces es un libro que en lo personal me gustó mucho, la persona que lo revisó también me dijo que estaba muy interesante, entonces pues vas a encontrar cosas muy padres y aspectos de mi vida también, dibujados o plasmados en ese libro. Oh, no, pues perfecto, mi Freddy. Ya cuando salga el link, nos lo pasas para editamos el script de este video y ponerlo ahí. Quien quiera comprarlo, ahí le ponemos directamente el link para que vaya a adquirir tu libro. Y Órale, ahorita va, también pues. estabas hablando de un tema bien interesante, que ahora ya le llaman cosas paranormales. Ajá. ¿Tú has tenido alguna sensación o alguna vivencia paranormal que nos puedas contar? Sí, claro, por supuesto. Sí he tenido esas experiencias. Eh, una de ellas, bueno, yo creo que todos, o no cualquiera más bien todos, ¿no? Pero habemos personas que ya tenemos como que desarrollada esa capacidad de ver cosas que no, el común de la gente luego a veces no ve y no cree. Pero en una ocasión allá en Michoacán vi varias cosas. Una de ellas fue que me tocó soldar por la noche y estaba yo en un área del puente donde había una armadura en medio, o sea, yo estaba solo de ese lado, no había luz, estaba oscuro, y del otro lado estaban los otros cuatro soldadores. Entonces prácticamente yo estaba aquí solo, y estaba soldando, y en la luz vi clarito una manita con tres dedos que atravesó su mano. Entonces en ese momento sí que dije, "Ah, chinga", y me quito la careta y escucho cómo corre sobre la placa, pero hacia... Es que del lado donde yo estaba, a mi lado izquierdo ya quedaba el cañón, ¿no? Que atravesaba el puente. Corrió hacia allá, pero sobre la armadura y vi cómo se escondió atrás de una placa. Dije, ay, güey, ¿qué es eso, no? Pero sí me saqué de onda, o sea, dije, chale, ¿qué es eso? Pero pues yo en ese momento pues era así medio escéptico, entonces, pues me volví a poner la careta y otra vez empecé a soldar y como de, todavía no me terminaba la varilla cuando otra vez la manita, ¿no? Y ahí más rápido levanté la careta y vi un cuerpecito pequeño como de unos, ¿qué te gustan? Una cuarta, sí, como de una cuarta, unos 25 centímetros más o menos, encueradito, con unos pelos largos, pero muy separados uno de otro, y como con un taparrabo. Me dicen que era un trollcito. Pero lo más curioso es que de pronto se acercan mis demás compas y, oye, güey, ¿ya oíste? Y arriba se oían que corrían muchos, como si hubieran muchos trolecitos ahí. Y nos platican, porque durante el día metieron dinamita en esa parte de ahí. Y el velador nos dijo, cuando nosotros llegamos esa noche a trabajar ahí, nos dijo el velador, no, yo ya me voy, dice, aquí el cheneque anda enojado. Y uno así como que, ay, ¿cuál cheneque? No está loco este, güey. No, pues cuál. Pero me tocó ver eso. Y otra, en la casa donde rentábamos, allá en Michoacán, teníamos, bueno, en los trabajadores había un amigo que era sordomudo, le decíamos el ñi, porque para todo decía ñi, era lo único que podía pronunciar. Y se compró unas chanclas que chupaban agua, se oía así, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo me dormía, te voy a dibujar más o menos la casa, entrabas y quedaba una habitación de cada lado, el pasillo estaba en medio. Entonces salías de ese pasillo y ya había otro pasillo largo formando una T hacia los laterales de los cuartos y para salir al patio había unas escaleras en círculo. Bajando esas escaleras había un patio de tierra. Al fondo del lado derecho estaba el sanitario. A un lado, hacia la izquierda, estaba el lugar para bañarse y más a la izquierda estaba la pila de agua y los lavaderos.
Entonces, pues a nosotros se nos hacía fácil, ya sabes, varón. Me paré en las escaleras y empecé a orinar en la tierrita para no ir al baño. Y escucho en el baño cómo el mudo está moviendo sus chanclas, así, así, ¿no? Y dije, pinche mudo. Y ahí voy, ¿no? Y levanto la cortina y le digo, cállate. Y no había nadie, güey. Dije, ups. Sentí un escalofrío así como me recorrió todo el cuerpo. Y pues el mismo miedo pues me paralizó, ¿no? O sea, yo empecé a caminar para atrás, así como que, "Ay, hijo de eso", sin quitarle la mirada a ese lugar. Total, llegué a mi colchón y a mis pies se dormía un amigo que le decíamos el Chapo, se apellidaba Guzmán. Me meto al colchón, dormíamos en el piso, pero pues el colchón ahí, ¿no? Y volteo a ver y veo cómo sale una mano grande, como si fuera una garra, y empieza a hacer la cortina a un lado, güey. Y salió una especie como de gárgola negra, no manches, pero horrible, güey. O sea, así o sea, estaba muy grande, musculosa y con sus alas, ¿no? Pero yo cuando lo vi no caminaba, flotaba, güey. Dije, ay, hijo de su madre. O sea, en ese momento yo tampoco recurría mucho a la religión, pero hasta me puse a rezar. Vi cómo subió las escaleras y se dirigió hacia las habitaciones, ¿no? Y yo en ese momento de verdad que no me podía ni mover, no podía ni respirar, o sea, estaba paralizado. Pasaron como, ¿qué te gustan? Como 5 minutos que fueron eternos, cuando lo volví a ver salir y se volvió a meter al sanitario, ¿no? ¿Sabes cuándo volvió a entrar ese sanitario? Nunca. No. Y resulta en la mañana cuando nos levantamos, todos vieron algo, todos. De hecho, el mudo le hacía así con seña, le hacía ñi, 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 y nos Habló, hacía, dices, ¿no? El hasta mudo habló habló. casi, ¿no? Pero a señas nos daba a entender que una viejita sentada en los pies de su cama. Otros dijeron que vieron una especie así como de sombra que caminaba hacia los pies, porque en una habitación todos los colchones estaban en el piso apuntando sus pies hacia la puerta, hacia la barra donde daba la puerta, y que lo vieron ahí caminando de un lado al otro. Entonces yo ya les dije lo que yo vi, ¿no? Y no, pues todos sí nos sacamos de onda.